Recientemente, y con recientemente quiero decir hace más o menos un año, decidí borrar mi cuenta de Twitter, esto por múltiples razones. Lo repleto que estaba de bots el sitio al punto de que veía más publicaciones de bots que de las cuentas que seguía, los constantes errores y caídas de servidores, cómo el algoritmo claramente se volvió parcial al punto de activamente promover a la extrema derecha, etc. Así que está eso, avisé que borraría mi cuenta en caso de que alguien quisiera guardar algo de mi contenido en dicho sitio y unos meses después me fui, prefiriendo volver a mis viejas cuentas de Instagram, DeviantArt y Tumblr y explorar algunos sitios nuevos como Bluesky. Y debo decir que como plataforma, Bluesky funciona muy bien. Es básicamente una copia casi exacta de Twitter antes de Musk, es decir, un Twitter que funciona y que no es solo un mar de bots. Sin embargo, mientras que como plataforma funciona bien, como comunidad hay una positividad tóxica que no puedo evitar notar. Un ejemplo de esto es cómo muchos usuarios directamente exigen que no discutas o respondas, sino que directamente le des block a cualquier persona que remotamente te lleve la contraria. Ahora, para ser claros, absolutamente estás en tu derecho de bloquear a quien quieras y no estás obligado a discutir con nadie. Si te estresa o molesta el conflicto y quieres evitar roces, está bien. Estás en tu derecho. Donde veo el problema es en creer que todos deberían ser iguales y pretender que otros usuarios más directos están fallando moralmente por tener una forma de relacionarse diferente a la tuya. Y sí, una discusión puede salirse de control. No es muy bueno para tu salud mental pasarte múltiples horas al día peleando con desconocidos o durar días o hasta semanas en la misma pelea de internet. Sin embargo, esto no significa que toda pelea verbal sea en automático tóxica. Tener una discusión de 15 minutos con alguien es perfectamente normal. La cuestión es saber cuándo retirarse y qué tan lejos llegar en primer lugar. Otra cosa también es que Bluesky tiene la función de añadir a usuarios a listas, función que es casi exclusivamente usada para crear listas de bloqueo, es decir, una lista donde una persona añade a otras para que les des block de manera preventiva. Primero, esto implica confiar ciegamente en el juicio de terceros y en su honestidad, suponiendo que si alguien, por ejemplo, creó una lista de gente racista que deberías bloquear, es infalible en su punto de vista y no creyó equivocadamente que alguien es racista cuando no lo es, o que no te está mintiendo y añadiendo a gente inocente solo porque le cae mal o algo así. Lo siento, pero dejar que alguien más te diga qué pensar de otra persona en lugar de formar tu propia opinión de esa persona simplemente no es sano. Segundo, aunque una persona diga algo incorrecto, esto no implica que nunca podrá crecer como persona o mejorar. Tal vez en unos años o hasta en unos meses deje de pensar así. Podrías estar marcando a alguien permanentemente con una etiqueta que es una etapa temporal. Con esto no quiero decir que no debas criticar ni señalar a nadie. Si alguien está haciendo algo incorrecto, está bien decirlo. Pero ten en cuenta que una lista pública no va a actualizarse sola. Esto es sobre tener matices. Tercero y más importante, esto está peligrosamente cerca de ser simple acoso selectivo. Lo que intento decir es que, quizás, el ostracismo no está bien, especialmente cuando tienes un conocimiento extremadamente superficial de alguien y, algunas veces, ni siquiera eso. Ahora, usualmente el argumento para evitar el conflicto o el intercambio de ideas es que no hay que dejar que este sitio se vuelva como Twitter. El problema con esa lógica es que Twitter no se convirtió en lo que es ahora por culpa de sus usuarios. Lo hizo por cambios en la plataforma misma. Su dueño de manera intencional movió el sitio en la dirección que quería y nada de lo que los usuarios pudieron hacer habría cambiado eso. Twitter pudo ser un lugar de hippies pacifistas y de cualquier forma se habría convertido en lo que es ahora porque eso es lo que su dueño explícitamente quería que fuera y lo que lo rediseñó para ser. Otra respuesta común cuando hablas de querer diversidad de opiniones y más tolerancia a estas es una hipérbole malintencionada, con usuarios entonces diciendo cosas como ¿o sea que quieres que este sitio se llene de nazis? Sin embargo, las diferencias de opinión pueden darse dentro de una misma corriente política. Dos personas que apoyan la misma causa pueden tener puntos de vista diferentes respecto a cómo beneficiar a dicha causa. Y cuando las diferencias de opinión se discuten, la ideología se fortalece, descubres puntos que no habías considerado, opciones que no conocías.
o como mínimo puedes entender mejor por qué otras personas están en desacuerdo, cosa que es bastante más útil de lo que puede sonar. Por ejemplo, dentro de la comunidad LGBT existe un debate alrededor de la pansexualidad, con un lado señalando que las personas pansexuales tienen derecho a usar la etiqueta con la que sientan más comodidad y que crean mejor refleja lo que son, mientras que otras personas argumentan que el término pansexual tiene la misma definición que la palabra bisexual, y que ayuda a invisibilizar a esta y por tanto es bifobia. Sin embargo, aquí está la cuestión. La palabra pansexualidad se popularizó desde los años 70. La definición moderna de bisexualidad viene del manifiesto bisexual de los años 90. Es decir, que la única razón por la que las definiciones se parecen es porque la palabra bisexual cambió su definición alrededor de 20 años después de que la pansexualidad ya estaba reconocida y usando esa definición. Pese a esto, hay muchas personas dentro de la comunidad que siguen difundiendo que la palabra pansexual es bifobia y que no debería usarse. Personas que en su mayoría no conocen la información que acabo de explicar porque se rehúsan a escuchar algo que contradiga lo que ya creen, o directamente rechazan esta información y te dicen que sigue siendo bifobia porque sí. El problema con crear burbujas, por muy cómodas que sean, es que no solo no estás ganando terreno, sino que en algunos casos activamente lo estás perdiendo. Por mucho que duele admitirlo, cuando mis valores se alinean bastante más con la izquierda, ya de por sí tenemos un problema cuando muchos de nuestros activistas tienen una actitud infantil de no es mi trabajo educarte, Google es gratis y el hecho de que me hicieras preguntas al respecto prueba que ya decidiste que estás en mi contra. Quiero que los derechos LGBTQ sigan avanzando. Quiero que los derechos de los obreros sigan avanzando. Quiero que los derechos de las mujeres y las minorías raciales sigan avanzando. Eso significa mostrarles a las personas cómo esto les beneficia. Eso significa no esperar que nos sigan ciegamente o actuar como si todos nacieran sabiendo. Eso significa no aislarnos y no ser tampoco flexibles, especialmente con personas que no son malintencionadas y que estarían felices de apoyarnos si no tiramos la primera piedra. Y sé lo dramático que suena decir todo esto en un video sobre Blue Sky, un sitio que uso para publicar dibujos y hablar de cómics de Superman. No soy un activista, un político o un influencer y no pretendo serlo, pero mi punto es que ahora mismo estamos en el medio de una crisis mundial. Y quizá tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos que fingir superioridad moral porque alguien dibujó a un personaje ficticio con senos grandes o hizo un chiste que te pareció especista. O en palabras más simples, no es necesario ser tan estirados, usuarios de Blue Sky, y si lo dice alguien tan pretencioso como yo, entonces vaya que es un problema. Muchas gracias por el tiempo.